Daniel Mendoza renunció a la coordinación del bloque AP Aliados. Crean nueva comisión ocasional para vigilar acciones por minería ilegal en Zaruma. Asamblea Nacional impulsa seminario de evaluación y seguimiento a la ley. Comisión de Niñez presentará propuesta de reforma a la ley de la función judicial. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Jueves 6 de febrero del 2020, saludos amigos y bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias que como cada tarde llega a ustedes a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también el saludo a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida las noticias. Iniciamos. El asambleísta Daniel Mendoza dio un paso al costado de la coordinación del bloque de Alianza País Aliados. Aunque expresó su respaldo al presidente Lenín Moreno, aseguró que analizará la decisión de permanecer en el bloque. De su parte, el presidente de la Asamblea espera solventar mediante el diálogo las posibles separaciones de la bancada. El asambleísta Daniel Mendoza acató la resolución del Movimiento Alianza País y renunció a la coordinación del bloque de AP Aliados que fue dispuesta por la organización política tras el voto de su alterna en el juicio político contra Diana Tamaín. Mediante un comunicado reconoció que de haber estado presente en la votación, el tema habría pasado al Pleno. Los políticos no estamos para aferrarnos a ningún cargo, así que en este sentido lo más idóneo para garantizar la gobernabilidad de la Asamblea Nacional y del país era acoger la petición. Mendoza resaltó su apoyo al presidente de la República, Lenín Moreno, y aunque cuestiona la conducción política del movimiento de gobierno, dice que no es momento de acelerar la decisión de abandonar el bloque. Me parece que lo importante es garantizar un debate amplio al interior y por lo tanto vamos nosotros a seguir conversando, lo hemos estado haciendo los últimos días y en esa línea nuestro respaldo efectivamente al presidente de la República. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, dijo que si bien tiene algunos nombres que les gustaría ocupar la coordinación, será una reunión únicamente de aliados de la bancada de gobierno en donde se decida el reemplazo de Mendoza. Hay una bancada de 22 asambleístas, si no recuerdo, que representan aliados. Tendrán que ellos reunirse y en base a ese sentido definir quién va a ser el nuevo representante de esta bancada para cumplir los roles de coordinador, así que eso tiene que darse ya máximo hasta el día lunes o martes. Uno de los candidatos podría ser el asambleísta Fafo Gavilanes, quien reconoce que Alianza País necesita una reestructuración interna. Dice también que cumple todos los requisitos para ocupar la coordinación del bloque de aliados. Bueno, yo soy aliado, si es que soy considerado en la lista, creo que tenemos los méritos suficientes para hacerlo. Caso contrario, seremos orgánicos y apoyaremos a las personas que así lo requieren. Y es que son varios los legisladores que se muestran inconformes con el manejo político de AP, por ello el presidente espera mediante el diálogo resolver los problemas internos. Sobre el caso de Karina Arteaga dijo, el tema pasará a la Comisión de Ética. Planteamos, si no la renuncia a la Comisión de Fiscalización, el otro paso sería la expulsión definitiva del bloque. También esperan la convención del movimiento que se realizará el 29 de febrero de este año, en donde se realizará una renovación interna de autoridades. Jennifer Carrera, TVL Noticias. Entrevista. Y precisamente amigos, hoy en nuestro segmento de entrevistas profundizaremos acerca de la situación interna del bloque legislativo de Alianza País. Para ello vamos a dialogar con la asambleísta Jimena Peña. Jimena Peña, asambleísta por Estados Unidos y Canadá, coordinadora del bloque Alianza País, presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Bien, estamos ya en compañía de la asambleísta Jimena Peña. Bienvenida a TVL Noticias. Muchísimas gracias por la invitación. Asambleísta Peña, a lo largo de esta semana y dada la coyuntura y estas recientes decisiones adoptadas al interior del movimiento Creo, al interior del movimiento Alianza País, del bloque legislativo de Alianza País, hemos tenido la oportunidad de dialogar en este espacio con varios actores y hoy vimos oportuno justamente dialogar con una de las coordinadoras del bloque del movimiento oficialista. ¿Qué está sucediendo a lo interno? Muchos leen lo que ocurre ahora mismo como un desgrane al interior de la agrupación política. Bueno, yo creo que
el accionar de nuestra bancada legislativa debe estar cohesionado en base a los principios y los fundamentos de nuestro proyecto político. Durante los últimos días, luego de la votación en el juicio político de una aliada nuestra, alterna del asambleísta Mendoza, y de la ausencia de una compañera nuestra, Karina Arteaga, obviamente se tuvieron que tomar algunas decisiones que entiendo han generado molestias y que también han hecho que ciertas discrepancias que se pueden dar dentro de la gestión legislativa afloren. Sin embargo, la posición mayoritaria de la bancada ha sido firme. En una muestra de transparencia con la ciudadanía, hemos resuelto tomar ciertas decisiones en relación a estos legisladores y reiterar a la ciudadanía el compromiso que tenemos como bancada legislativa de fortalecer el trabajo de fiscalización y de ampliar el debate, sobre todo en temas tan sensibles como fue el caso del juicio político de la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Justamente a propósito de estas decisiones adoptadas, lo más reciente que hemos tenido en estas últimas horas ha sido esta decisión en efecto del asambleísta Daniel Mendoza de alejarse de la coordinación del bloque de los aliados, que se mantenían como aliados al bloque de Alianza País. Pero aquí surgen reflexiones mucho más profundas, mucho más de fondo respecto de lo que está ocurriendo. Perdieron ya a partir de lo que ocurrió con la Comisión de Fiscalización y esta votación el respaldo en el marco de este acuerdo legislativo que se había trazado a inicios de este periodo legislativo por parte del movimiento Creo. Y yo insisto en esta pregunta que ya lo he formulado antes a otros actores, aquí la preocupación está en qué va a suceder ya con la tarea legislativa como tal. Así es, y en ese sentido yo quisiera comentarle que más allá del acuerdo y la cercanía que hemos tenido con ciertas bancadas, el procesamiento político de las leyes ha sido con absolutamente todos. Es decir, si bien teníamos un acuerdo y cercanía con ciertos sectores políticos, no ha sido complejo, o no ha sido fácil, mejor dicho, el procesamiento, porque cada sector ha tenido su agenda, ha tenido sus preocupaciones, y lo mismo ha pasado con los sectores que son o se han mantenido como oposición, e incluso con los asambleístas independientes. Es decir, el presidente Litardo ha podido mantener una coordinación y un diálogo totalmente abierto con todos los asambleístas, desde los que están organizados a través de las bancadas hasta con los legisladores independientes. Las prioridades del país no cambian por la cercanía o lejanía de un sector político con otro. Las prioridades del país se mantienen y en el marco de esas prioridades tenemos una agenda legislativa que espero en el marco de responsabilidad y compromiso pueda cumplir. Es que justamente cuánto de ese respaldo pueden tener estos proyectos que están en agenda y que sin duda alguna son prioritarios. Es que nosotros no legislamos para un sector político ni para un gobierno, legislamos para de alguna manera dar respuestas a las necesidades normativas que tiene toda la nación. Y en ese sentido, insisto, yo espero que prime la cordura y la responsabilidad con la gente que tuvo a bien elegirnos para representarlos en la Asamblea Nacional. Ahora bien, todo lo ocurrido, asambleísta Peña, ha traído cola, sigue trayendo cola. También lo que vimos la víspera, este anuncio por parte de varios de sus colegas de bancada de someter a este análisis su permanencia o no dentro de la agrupación política. Estamos en un año preelectoral y de aquí también saltan diversas lecturas. ¿Cómo lo asumen ustedes desde la coordinación del bloque esta posición por parte de sus compañeros? Mire, yo creo que precisamente la cercanía a las elecciones, estando en un año preelectoral, las situaciones territoriales de cada legislador, no solamente de nuestra bancada Belkis, de todas las bancadas legislativas, probablemente vaya a causar que algunos legisladores puedan reagruparse en otras organizaciones y demás. Nosotros, más allá, si es que existe un legislador que de pronto ya no se siente identificado con nuestra organización, como lo ha dicho el presidente Litardo, se respetará cualquier decisión que los legisladores puedan tomar. Pero cada Sin vez embargo, menos, o serían menos. Mire, podríamos ser 5. Lo importante es que esos 5 estemos comprometidos con una causa, con una lucha, con un ideal. Más allá de que es importante que seamos el mayor número posible, creo que también es importante la coherencia. Y en este sentido, yo creo que el llamado que ha hecho el presidente Litardo es a mantener la unidad en torno a nuestro movimiento, a nuestras propuestas, y de igual manera respetar cualquier decisión que en el marco de este análisis los legisladores puedan tomar. Creo que más allá de si se quedan o no, creo que el liderazgo dentro de la Asamblea seguirá con esa apertura
y ese diálogo que pues se ha mantenido hasta la fecha. Usted habla de mantener la unidad, no obstante, asambleísta Peña, todo lo que ha ocurrido se lo entiende como un debilitamiento precisamente de esa unidad. Se había anunciado días atrás que Alianza País está próximo a celebrar su siguiente convención en donde se tomarían algunas definiciones. ¿Cómo va el movimiento precisamente con una coyuntura como esta? Bueno, y lo ideal es que en efecto vayamos todos en unidad. Sin embargo, Belkis, más allá, insisto, del número, lo importante es que los que vayamos totalmente comprometidos con un movimiento renovado, con ideas, fuerza, con un discurso reposicionado en torno a las necesidades de la gente. Insisto, es importante que vayamos todos, claro que sí, pero en el peor de los casos, si algunos legisladores deciden alejarse, creo que lo fundamental es que los que vayamos absolutamente comprometidos con nuestro proyecto político y a través de él podamos darle una propuesta a la ciudadanía de cara al 2021. ¿Ustedes ya están resignados a esas dimisiones, a esas bajas? Realmente el presidente Litardo sigue dialogando con todos los legisladores. Entendemos que existen críticas, lo que se ha pedido desde la organización es que esas críticas se puedan mantener a lo interno de la organización dentro de nuestras filas, no necesariamente los temas tienen que tratarse ante los medios y ese es el llamado, a que cualquier divergencia que podamos tener, podamos procesarla al interno. Nuestra bancada legislativa es una bancada diversa, existen aliados, organizaciones políticas provinciales con diferentes agendas. Siempre ha sido complejo llegar a consensos. Sin embargo, insisto, creo que el esfuerzo vale la pena, Belkis, y creo que ese llamado a la unidad está. Esperemos realmente que luego de procesar estos temas y que se puedan superar, podamos finalmente cohesionarnos como una bancada de 39 y ojalá de más legisladores. Sin embargo, insisto, creo que es importante respetar la toma de decisiones y además garantizar que los que estemos en nuestra bancada legislativa lo hagamos comprometidos, no necesariamente con temas coyunturales, sino con las propuestas programáticas, con los ideales que hemos defendido durante años. ¿Cuánto de responsabilidad en todo esto cabe asumir, asambleísta Peña, a manera de mea culpa, si se quiere? Y yo pregunto esto porque ha habido colegas suyos de bancada que han cuestionado, por ejemplo, su propia coordinación, cómo ha manejado justamente la coordinación del bloque. ¿Ahí no cabe un mea culpa? Mire, yo creo que dentro de la coordinación hemos realizado todo el esfuerzo posible para articular a la bancada. Sin embargo, obviamente la gestión de la coordinación va de la mano también en este caso, por ejemplo, el lineamiento político desde la organización política, desde la coordinación que se puede dar con el Ejecutivo, a través de la bancada, con nuestro presidente de la Asamblea. Yo creo que hemos hecho un esfuerzo importante, Belkis. Siempre cuando uno está lastimosamente al frente, siempre van a haber algunas críticas, también van a haber algunos aciertos. Creo que más allá de los comentarios que se puedan dar, está el trabajo de una bancada y el trabajo de una coordinación que está integrada por 5 compañeros. Y yo creo no es que solo Jimena Peña. No somos una coordinación de 5 compañeros que estamos pues al frente de la coordinación y creo que siempre se podría mejorar. En todo caso, creo que estas posiciones de liderazgo dentro de las bancadas siempre están a consideración de las mismas bancadas. En el momento que las mismas consideren que es importante una renovación, pues por supuesto que apoyaremos eso de ser necesario. Sin embargo, yo creo que más allá de las personas, insisto, está el trabajo que en equipo se debe desarrollar. Más allá de quienes sean los coordinadores, creo que ese trabajo va a ser mucho mejor si es que en efecto podemos contar con el respaldo de todos los integrantes de la bancada y una orientación política clara que debe venir de una articulación entre el movimiento Alianza País y nuestro presidente del movimiento desde la función ejecutiva. Para ir cerrando este tema, asambleísta Peña, ya lo hemos dicho, este es un año preelectoral, se empiezan ya a hacer algunas definiciones al interior de las organizaciones políticas. Insisto en mi pregunta, ¿cómo se proyecta Alianza País de aquí al 2021 a propósito de esta situación interna que es compleja, que ahora mismo enfrentan?
Mira, el Movimiento Alianza País se encuentra en una jornada de preparación hacia la convención. Estamos teniendo reuniones semanales con el presidente del movimiento, con nuestro secretario ejecutivo. Qué bueno que hace referencia a esto, porque ha sido uno de los aspectos que también ha sido cuestionado. ¿Se mantiene estos acercamientos con el mismo líder de la agrupación política? ¿Hay esta coordinación que muchos dicen no se ha evidenciado? Estamos trabajando ya algunas semanas preparando la convención, donde estas reuniones están siendo lideradas por el presidente de la organización política, con el secretario ejecutivo, el presidente de la Asamblea y una representación de la Dirección Nacional del Movimiento. Estamos trabajando en una propuesta programática, planteando ya una propuesta para la convención a nuestra militancia. Estamos trabajando también ya en articulaciones territoriales, en mapeos que nos permitan identificar cada territorio. Es decir, estamos trabajando hacia la convención 2020 y lo que estamos realizando también es un análisis de lo que hemos sido, de lo que ha pasado dentro de nuestro movimiento durante los últimos años y asimismo recogiendo los aprendizajes, lo positivo, también reinventándonos en torno a lo negativo, cuáles fueron las falencias de nuestra organización política en los últimos años. ¿Ya pueden detectar algunas de ellas, por ejemplo? Por supuesto, para en base de estas experiencias poder replantear nuestro proyecto para el 2021, para el 2025, para el Ecuador de futuro. ¿Cuáles asumirían como falencias? Bueno, yo creo que un tema importante ha sido la falta de autocrítica que tuvimos dentro del movimiento durante los últimos años, el haber cedido a liderazgos personales y no haber tenido la fortaleza de promover una mayor participación en la toma de decisiones, una mayor fortaleza, por ejemplo, en ejercer el control político de fiscalización desde el movimiento con las bancadas legislativas que hemos tenido durante los últimos años. Creo que son meas culpas que estamos asumiendo con absoluta responsabilidad, Belkis, y sobre todo con la finalidad de poderle plantear al pueblo ecuatoriano unas alternativas que nos permitan, insisto, recoger lo mejor de los últimos años, superar aquellas falencias y darle una propuesta fresca al pueblo ecuatoriano que pueda tener acogida en el 2021. Me quedo con eso en lo que tiene que ver con ese tema y me gustaría aprovechar estos últimos minutos, asambleísta Peña, para dialogar acerca de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Hoy dio inicio a la lectura del informe que preparó la Comisión de Justicia, no pudo arrancar el debate como tal, pero destacar cuáles son aspectos relevantes justamente de esta reforma tan esperada que se ha demandado por parte de los mismos legisladores a lo largo de este tiempo. Así es, Belkis, hemos iniciado ya el tratamiento del segundo debate de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Sin duda, Belkis, un tema que ha estado postergado durante varios meses y realmente creo que es una reforma sumamente importante que va pues a normar o a fortalecer la normativa relacionada al funcionamiento de la primera función del Estado. Se han recogido 26 proyectos de ley que fueron incorporados en este informe, en primer lugar de primer debate, ahora ya en un segundo debate, y pues son algunos ejes importantes dentro de la reforma. Tenemos el eje de fiscalización, por ejemplo, se hace un replanteamiento para la Comisión de Fiscalización. ¿Cómo se fortalece este proceso? Por ejemplo, el hecho de que la decisión de archivo de un juicio político ya no dependa solamente de los integrantes de la Comisión de Fiscalización, sino que los informes de la Comisión no sean vinculantes finalmente y sea el Pleno de la Asamblea Nacional el que decida el archivo o el inicio de un juicio político. Asimismo, el hecho de que ya no se planteen reformas que permitan que ya no vuelvan a haber más limbos en la Comisión de Fiscalización. En caso de ausencia de votación de un informe o que no hayan los votos suficientes para un informe, la obligatoriedad para que el presidente de la Comisión elabore un informe con todas las posiciones de los legisladores y que el mismo pueda ser puesto en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional, que el Pleno debata y finalmente decida si archivar o iniciar el juicio político. Creo que son dos temas fundamentales que indudablemente permiten que la decisión de continuación o archivo de un juicio político no dependa de la voluntad de 13 legisladores, sino del Pleno de la Asamblea Nacional. También tenemos en el ámbito de bancadas, por ejemplo, se plantea que las bancadas legislativas puedan conformarse no solamente al inicio del periodo legislativo como se encuentra vigente, sino incluso en el intermedio de los 2 años. Es un planteamiento que se encuentra en el informe y que debe ser puesto a consideración del Pleno.
el tema de la creación de una comisión de ética que pueda conocer aquellos casos en contra de legisladores. Se establece también que en caso de sanción, por ejemplo, de destitución, la misma sea con los 2/3 de la Asamblea Nacional, es decir, con una votación de 91 voluntades para la destitución. Y también están otros temas que van ya, por ejemplo, en relación a los cambios del orden del día, que como usted ha visto, ha entorpecido muchísimo la agenda legislativa. Porque no se puede avanzar justamente en el trámite de los proyectos que ya están allí para discusión. Así es, en una agenda legislativa que ya esté establecida y con ciertos temas que se deben cumplir por sesión, el hecho que hayan 3, 4, 5, 6, 7, hasta 8 cambios del orden del día en una ocasión. En la misma sesión, obviamente, hacen que las prioridades legislativas se posterguen para atender muchas de las veces temas totalmente coyunturales y territoriales. Se establecen entonces algunas limitantes en ese sentido, entre otros temas importantes que son parte de la reforma. Insisto, este es un informe que deberá ser puesto en conocimiento de los legisladores. Estaremos abiertos también al debate que se pueda dar y también a las incorporaciones que puedan fortalecer este proyecto de reforma. ¿Debate que no sería en una sola jornada? No, definitivamente no. Creo que hay que darle la oportunidad de que los legisladores puedan revisar muy bien el documento, intervenir, incluso de ser necesario más de una vez, porque es una norma importantísima, Belkis. Creo que hay que darle todo el tiempo para que se pueda debatir con responsabilidad y además para que se puedan generar los consensos. Esto va a ameritar diálogos con todos los sectores, con los asambleístas independientes, y creo que eso va a tomar tiempo. Nosotros esperaríamos realmente que esto se vote, ojalá la primera semana luego de volver de la vacancia legislativa, ¿no? Esperemos realmente que podamos llegar a esos consensos que nos permitan tener una nueva ley orgánica de la función legislativa que aclare todos los vacíos que se han evidenciado y que nos permitan tener un mejor funcionamiento de la Asamblea Nacional. Y atentos todos a esa discusión en el Pleno de la Asamblea Asambleísta. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Ha sido la presencia de la asambleísta Jimena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, coordinadora, también una de las coordinadoras del bloque legislativo de Alianza País, acompañándonos en este espacio de entrevistas. Y en más noticias, amigos, el Pleno de la Asamblea Nacional dio paso a la creación de una nueva comisión ocasional que se encargará de dar seguimiento a aquellas acciones emprendidas por entidades estatales frente a la minería ilegal en el cantón Zaruma, en la provincia de El Oro. Su periodo de vigencia será de 45 días. Vigilar el proceso de remediación y fomento productivo en el cantón Zaruma afectado por la minería ilegal será la tarea que emprenda durante los próximos 45 días una nueva comisión ocasional creada este jueves por el Pleno de la Asamblea. Tenemos que combatir al minero ilegal y respetar la zona de exclusión de las 177 hectáreas. Durante la discusión de esta propuesta de iniciativa del asambleísta Mercedes Serrano, hubo fuertes críticas en torno a las acciones ejecutadas por parte del Comité Interministerial, que mediante decreto ejecutivo de septiembre de 2017 se creó para la gestión del estado de excepción en el cantón Orense. Que debe cumplir y tiene que hacerle conocer a esta asamblea qué han hecho para resguardar y salvar a Zaruma. Zaruma se está hundiendo. Zaruma no puede esperar más. Zaruma debe tener una atención especial. La asambleísta Patricia Enríquez expresó su preocupación por las consecuencias que actualmente acarrea la minería ilegal en Zaruma. Porque muchísima gente de ahí ha tenido que salir a otras ciudades del país porque no tienen fuentes de trabajo. No podemos permitir que mañana sea un pueblo fantasma. La asambleísta Marcela Guiñaga fue más allá y habló de la necesidad de exigir la generación de políticas públicas a favor de la localidad. Y adicionalmente control por parte tanto del Ministerio del Ambiente como el ente rector de la actividad minera. Si bien el Pleno del Legislativo dio paso al nacimiento de esta nueva mesa ocasional, aún está pendiente su integración, sobre lo cual formuló una propuesta la asambleísta Rosa Orellana. Donde los asambleístas orenses tienen que ser parte
Según la resolución adoptada este jueves, la Comisión Ocasional además vigilará el cumplimiento de los resultados de la pregunta 5 de la consulta popular del 4 de febrero de 2018, que prohibió sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. El informe derivado del trabajo de esta mesa deberá pasar al análisis y discusión del Pleno de la Asamblea Nacional. Belkis Sánchez, TVL Noticias. La Asamblea Nacional fue el espacio de análisis sobre los mecanismos para la evaluación de las leyes. Expertos internacionales compartieron sus experiencias con miras a la creación del sistema de seguimiento a la ley en el Ecuador. En esta cita, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, destacó los beneficios para la legislación ecuatoriana de la evaluación a la normativa vigente. A partir de la decisión de la Asamblea Nacional para la creación del Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Ley, así como la creación de la Unidad de Gestión de Seguimiento y Evaluación de la Ley, adscrita a la Unidad Técnica Legislativa, el Parlamento llevó a cabo un seminario internacional para el análisis de la temática, vista desde las experiencias de México y Reino Unido. El presidente de la Asamblea, César Litardo, destacó que esta es una herramienta para conocer si las leyes aprobadas por el Legislativo cumplen con los objetivos para las cuales fueron creadas. Un ejemplo claro dijo que desde el 2009 hasta el 2019, 101 leyes no cuentan con reglamento y no pueden ser aplicadas. De ahí la importancia de este mecanismo de evaluación. Fortalecer el rol de la Asamblea, fortalecer el proceso de formación de la ley, garantizar la eficacia de las leyes y garantizar el derecho a la información y fortalecer la participación ciudadana. Este aspecto constará en el proyecto de reformas de la Ley de la Función Legislativa, anunció Litardo, que incluirá 3 subsistemas sobre seguimiento, participación ciudadana y evaluación de la ley. Para empezar el debate de las reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y una de las propuestas, y que de hecho seguramente va a tener una acogida, es que ya lo establezcamos mecanismos en la misma ley, porque también es importante que esto quede en el tiempo, que quien venga en el futuro tenga que cumplirlo por una obligación legal. El asambleísta Fernando Burbano coincidió con estas reformas. Desde las comisiones legislativas, la integración de subcomisiones de análisis y le da facultades ya expresas a la unidad de seguimiento de la ley. Los expertos internacionales, David Tilby, Senior Manager de la Fundación Westminster para la Democracia, abordó sobre las experiencias parlamentarias británicas de evaluación a la ley, y María Fernanda Reguín abordó la evaluación ex post de la ley en el Congreso del Estado de Guanajuato. Ambos coincidieron en la temporalidad para la revisión de las leyes. Dentro de la Fundación nosotros hemos dicho que para ver los resultados de una ley se puede esperar 3 a 5 años. Ahora, claro, cada país es distinto, cada ley tiene sus requerimientos distintos. Se requiere un plazo de al menos 5 años. Es decir, tú apruebas una ley hoy y dentro de 5 años puedes empezar a evaluarla, porque si no, no cuentas con información suficiente para generar modelos matemáticos, indicadores o cálculos para saber si está impactando o no de manera positiva. Esta nueva unidad mantendrá actualizada la información correspondiente en los aplicativos informativos que se creen para el efecto, que serán de libre acceso para los asambleístas, servidores legislativos y la ciudadanía en general. Asimismo, la unidad de gestión brindará el apoyo técnico especializado que requieran las comisiones especializadas y los asambleístas en el proceso de información de la ley. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y en otro tema, el defensor del pueblo Freddy Carrión se ratificó en que el número de fallecidos durante la jornada de movilizaciones de octubre es de 13. Señaló que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirma que de los 11 muertos, 8 son producto del uso excesivo de la fuerza. Estas declaraciones del defensor se dieron en la sesión que mantuvo la Comisión Ocasional que indaga las acciones adoptadas durante el paro nacional. Para el defensor del pueblo Freddy Carrión, el número de fallecidos durante la jornada de movilizaciones de octubre pasado no varía. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyo informe lo presentó en este mes de enero, aproximadamente por el 14 de enero del 2020, registró 13 personas fallecidas en el contexto de la protesta social. Indicó que no es responsable determinar las causas que motivaron esas muertes, pero que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que de los 11 muertos, 8 son por el uso excesivo de la fuerza. Y ahí es donde tengo una observación como representante de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Llegar a establecer que las causas fueron accidentales es anticipar criterio. Llegar a establecer que las causas por las cuales fallecieron algunas de las personas en las protestas del mes de octubre fueron naturales, yo creo que es irrespetar la memoria de aquellas personas que fallecieron.
Carrión llegó a la comisión ocasional que indaga las acciones adoptadas durante las jornadas de movilizaciones para explicar las medidas que tomó la Defensoría del Pueblo durante el mes de octubre. La Defensoría del Pueblo, insisto, reportó las personas que fallecieron, indicó los nombres, pero no estableció las causas. Y según indicó, la Defensoría del Pueblo entregó 7 informes ejecutivos, mismos que contienen el número de personas fallecidas. El 24 de marzo, la Comisión de la Verdad, Justicia y Reparación presentará el informe a todas las autoridades competentes y será un informe en donde ya no solo se establezca el número de aquellas personas que han desaparecido, sino que vaya más allá respecto de las causas y obviamente de la determinación de responsabilidades que caben cuando existen violaciones a los derechos humanos. La Comisión Ocasional del Paro se reactivó este 2020 para fiscalizar el cumplimiento de la resolución aprobada por la Asamblea Nacional tras los hechos de violencia registrados en el mes de octubre. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y ahora, amigos, es momento de una pausa. Al volver, más información en la emisión estelar de TVL Noticias. Quédese en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Más información, amigos. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores profundizó en la fiscalización de la posible cesación de funcionarios y trabajadores de diferentes entidades del sector público, especialmente del sistema de salud pública. En comisión general, esta mesa recibió al ministro de Trabajo, Andrés Madero, quien recalcó que no hay ninguna disposición de eliminar puestos ni servicios a la ciudadanía en ninguna de las instituciones del Estado, menos aún en las áreas de salud, educación y seguridad, sostuvo. El secretario de Estado además anunció que en los próximos meses arrancará la planificación para la realización de concursos de méritos y oposición para la obtención de nombramientos definitivos en el sector público, esto como parte de las medidas de optimización que impulsa el Gobierno nacional. Una planificación que se iniciará, yo entiendo, a partir del segundo trimestre de este año para la planificación de los concursos, conforme cada institución vaya haciendo los requerimientos, la creación de los puestos a través de sus manuales y todos los procesos de talento humano que correspondan. Bueno, los datos de cuántos se estarían en concurso inicialmente están dados en los nombramientos provisionales, que son quienes tienen que llenarse con estos personas ya que tengan un nombramiento luego de ganar un concurso de méritos de oposición. Pero existen también puestos que pueden ser creados debido a la necesidad institucional a través de contratos ocasionales que pasen a tener una vigencia. Entonces, todo eso se valora por cada institución y se presenta dentro de la planificación de talento humano, que es aprobada dentro del primer trimestre, para generar la planificación de los concursos para realizarlos. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, advirtió que la Constitución prohíbe la deportación de ciudadanos, por lo que dijo, el Ejecutivo tiene la responsabilidad de controlar las fronteras del país y la seguridad ciudadana. Anunció además que en las próximas semanas se debatirán en el Pleno las reformas a la Ley de Movilidad Humana. Este tema será asimismo analizado en la Comisión de Fiscalización, donde el asambleísta Eliseo Azuero pedirá que acudan la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el ministro de Relaciones Exteriores, José Valencia, para que expliquen las acciones de control a fin de evitar que ciudadanos ecuatorianos se encuentren en peligro por la falta de control del ingreso de extranjeros al país, según el parlamentario. Hay varios proyectos de ley de movilidad que se han presentado, no solamente la del Ejecutivo, eso tiene un procesamiento, pero no es la única acción que seguir. De hecho, la Constitución prohíbe la deportación, la deportación sí de ciudadanos. Ahí hay también una línea que tener un poco en firme para no caer tampoco en un discurso demagógico, pero sí, hay que aprobar la ley de movilidad humana. También el Ejecutivo tiene su responsabilidad en los controles que se hacen al ingreso del país. También el Ejecutivo es el responsable de la seguridad ciudadana, por lo tanto, eso tiene que hacer un esfuerzo en conjunto. Actualmente concita un gran interés el tema de la vulnerabilidad de los derechos de los ecuatorianos, con una migración de ciudadanos extranjeros que inclusive han cometido delitos gravísimos como asesinatos, y que en este país parecería de que los ministerios, tanto de gobierno cuanto la Cancillería y otros, no han actuado de manera diligente. Tampoco la justicia. Tiene que comparecer esta gente a la Comisión de Fiscalización para explicarnos por qué no funciona la institucionalidad y se afecta gravemente la paz y la seguridad de los ecuatorianos.
La Comisión de Fiscalización definió su agenda de trabajo para los próximos meses. Esta mesa legislativa no solo tramitará las solicitudes de juicio político, sino que también indagará sobre la base de las denuncias presentadas por posibles irregularidades en varias instituciones del Estado. La asambleísta Joana Cedeño, presidente de la Comisión de Fiscalización, junto con los legisladores Fausto Terán y Eliseo Azuero, informaron la agenda de trabajo de la mesa legislativa para los próximos meses. Entre los temas que tramitará la comisión son las denuncias que han llegado sobre presuntas irregularidades al interior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En estos 8 meses, la Comisión de Fiscalización ha procesado aproximadamente 66 denuncias ciudadanas. Cedeño indicó que han determinado un periodo de 10 días en los cuales se receptarán nuevas denuncias, para incluso hacer visitas territoriales sobre las denuncias que han sido presentadas. El legislador Fausto Terán, integrante de la Comisión de Fiscalización, cuestionó la reiterada negativa del ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables para asistir al Parlamento, en donde deberá responder por sus actos. Por lo cual, cuando topemos el punto, solicitaré que sea enviado ya el requerimiento a través de la presidencia de la Asamblea, y si no, caso contrario, comenzaremos ya el proceso de juicio político contra este funcionario que no quiere venir a dar explicaciones a esta comisión. El asambleísta Eliseo Azuero, vicepresidente de la Comisión de Fiscalización, detalló algunos de los procesos que están en trámite en la mesa. Uno de ellos, la situación de los ciudadanos ecuatorianos detenidos en Miami, Estados Unidos. Que parece que vinculan al exgerente o al actual gerente de Petroecuador, quien al parecer ha guardado un silencio cómplice, y la subcomisión va a empezar a trabajar con Fiscalía, con Contraloría. A partir de este viernes 7 de febrero, la comisión iniciará una serie de visitas a territorio para verificar las denuncias que se investigan, ya sea en cuanto al manejo de temas laborales en la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL, y la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, o en el caso del incumplimiento de la normativa minera en los proyectos de explotación de recursos no renovables. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y la Comisión Ocasional de Tránsito de la Asamblea avanza con el análisis del informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Tránsito. Esta mesa recibió aportes de la presidenta de la Comisión de Justicia en el marco del tratamiento de las reformas al Código Penal. La Comisión Ocasional de Tránsito contó con la presencia de la presidenta de la Comisión de Justicia, Jimena Peña, para discutir las reformas al Código Penal en materia de tránsito. El tema que generó debate fue la recuperación de puntos de manera voluntaria. Los legisladores discutieron el procedimiento y viabilidad para la recuperación. Hubo criterios diversos. Se necesita que el infractor sienta que no puede conducir porque violó la norma tantas veces que se le suspendió el uso de su licencia. ¿Desde cuándo arrancar y hasta dónde está permitido? Y obviamente que recuperar puntos no es necesario que llegue a cero para que empiece a recuperar puntos. Tranquilamente, cuando una persona empieza a perder puntos, puede recuperarlos inmediatamente, sin necesariamente llegar a 15 puntos, a 10 puntos. La mesa también aprobó un articulado por la cual se crea la Mesa Técnica de Seguridad Vial, como un espacio de coordinación y cooperación interinstitucional, encargada de prestar asesoría técnica en materia de seguridad vial al Consejo Consultivo de Transporte. Como un cuerpo auxiliar técnico al tema del Consejo Consultivo, ¿no? Y que esa planificación técnica y esas recomendaciones técnicas y esos planes técnicos, esos informes técnicos sean procesados por el Consejo Consultivo y luego resueltos por el directorio de la ANT. A este aspecto se suman 5 temas que aún están pendientes de su aprobación en el seno de la comisión. Según su titular, Fafo Gavilanes, la mesa entrará en una etapa de evaluación y tratamiento de estos aspectos que aún no tienen consensos. Esperando ya analizar los 4 puntos sensibles, por decirlo así, como es el sistema de puntos, que el otro tema, el tema de plataformas digitales. El otro tema es lo que significa el tiempo de duración de los cursos para choferes profesionales, motocicletas y choferes no profesionales. De igual manera, el tema del transporte comunitario. La Comisión Ocasional de Tránsito prevé aprobar el informe para segundo debate a inicios de marzo, luego del primer receso legislativo del año. Mariela Logroño, TVL Noticias.
En otro ámbito, dentro del proyecto de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, se propone la creación de organismos especializados en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, como las Juntas de Protección de Derechos, la Administración de Justicia y los jueces expertos en la atención de casos donde los menores estén involucrados. Tenemos los detalles. Las Juntas Especializadas de Protección de Derechos es una propuesta que está dentro del proyecto de reformas al Código de Niñez y Adolescencia. El sistema estará incorporado por 3 miembros principales y 3 suplentes. Así lo explica la presidenta de la comisión, Encarnación Ducci. Recordemos que quien va a tener el control y a la mano la información sobre el alcance de la política pública es el ente rector, que estamos poniendo a nivel nacional, el Consejo Nacional, y a nivel cantonal, los consejos cantonales de protección de derechos a través de las unidades de niñez y adolescencia. Otro tema es sobre la administración de justicia. A criterio de Franklin Samaniego, los jueces deben ser especializados en temas de niñez. Tener un juez especializado de niñez y adolescencia en cada jurisdicción. Entonces, yo creo que no sé si es la misma transitoria que íbamos a poner, solo poner los 180 días para que se cumpla lo que determina la Constitución. Sin embargo, cree que el Código de Niñez no es la normativa que debe incorporar el tema, sino la ley de la función judicial. En donde corresponde, porque por eso se hicieron los códigos. Si no tenemos disposiciones para los jueces regadas en todos los cuerpos normativos. Ese es el espíritu del Código del Trabajo, del Código Orgánico Integral Penal, del Código Orgánico de la Función Judicial. Propuesta compartida por parte de Karina Arteaga, pero además recordó que estos jueces especializados en temas de niñez y adolescencia deben ser capacitados en derechos humanos y ser designados tras un concurso de mérito y oposición. Pero este concurso debe de ser un concurso también como todos los concursos públicos, elevado con el MDT, etcétera, etcétera. Entonces, y que haya igual la impugnación ciudadana, tiene que haber. También la Comisión Ocasional avanzó en la propuesta sobre incorporar un espacio de promoción y socialización sobre la aplicación de la política pública de niñez y adolescencia. Esto permitirá la optimización de recursos. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Deportistas profesionales y amateur conocieron de primera mano los beneficios de la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria vigente desde el 31 de diciembre del 2019, que contempla la deducción del 100% adicional del gasto para el cálculo de la base imponible del impuesto a la renta para las empresas que le apuesten al deporte. El legislador Sebastián Palacios, promotor de este articulado, solicitó el apoyo de todo el sector deportivo para la aprobación del reglamento para la aplicación de esta normativa. El asambleísta Sebastián Palacios, coordinador del Grupo Parlamentario por el Deporte de la Asamblea, junto a niños, jóvenes y adultos que se dedican al deporte amateur y profesional, dialogaron sobre el futuro del deporte. Esto tras la vigencia de la Ley de Simplificación Tributaria. En el articulado se incluye un incentivo tributario para las empresas que a través de publicidad podrán deducir al 100% adicional del gasto para el cálculo de la base imponible del impuesto a la renta. Que si una empresa decide auspiciar a un deportista o a un evento deportivo con $10,000, al final del año la empresa deduce de su impuesto a la renta no solo 10,000, sino el doble del valor, es decir, 20,000. Esto se conoce como la doble deducibilidad o la deducibilidad del 100% adicional. La discusión se centró en el reglamento para la aplicación de la ley. Sebastián Palacios señaló que para la efectividad de la norma, el Servicio de Rentas Internas y la Secretaría del Deporte deberán elaborar dicho reglamento, pero con la participación de los deportistas. Para que el reglamento de esta ley salga y sea emitido lo antes posible. Y que este reglamento mantenga el espíritu y la esencia de este incentivo tributario planteado. No queremos condiciones o candados que puedan complicar la aplicación del mismo. Pedimos que el reglamento se construya de forma participativa, en conjunto con los deportistas. Desde la Cámara de Industrias y Producción, Pablo Zambrano destacó el compromiso de la empresa privada con el deporte. Señaló que hay predisposición del sector empresarial, pues es una iniciativa que ganan ambas partes. Tiene que darse una reglamentación a esta ley que permita la aplicación de la misma y beneficie a los distintos atletas del Ecuador. Los deportistas hablaron de sus experiencias y las limitantes que tuvieron que atravesar para participar de eventos deportivos. Ir al Kilimanjaro no hubiera sido posible si no hubiera sido por el apoyo de
de la empresa privada. Mi meta no es llegar a la meta, ganar una medalla olímpica, sino que todos los deportistas tengan los recursos para lograr sus metas. Urgente es no perder el verdadero valor social de la norma, potenciar valores sociales desde la promoción deportiva. Tenemos talento y oportunidades de fomentarlo y hacerlo crecer. Y oportunidades de que la práctica del deporte traiga beneficios económicos a la sociedad y retorno a las empresas que le apuesten a ello. La Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria busca recaudar unos 600.000 millones adicionales en la recaudación del 2020. Mariela Logroño, TVL Noticias. Los integrantes de la Comisión de Derechos Colectivos escucharon a los delegados del Ministerio del Ambiente, quienes expusieron sobre la presunta vulneración de derechos a 5 comunas de la provincia de Loja. Las autoridades explicaron que ningún derecho ha sido violentado y que las propiedades concebidas como territorios ancestrales están protegidas. A la Comisión de Derechos Colectivos acudieron Héctor Romero Tanga y Juan Antonio López, ministro subrogante y subsecretario de Tierras del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Los funcionarios comunicaron sobre la controversia en las comunidades de Paquixapa, Cumbe, Moyequinch y Cañaro, del cantón Saraguro, provincia de Loja. En territorio donde se concluye de que existe un conflicto entre la comuna Paquixapa y la comuna Cumbe Moyequillín y la comuna Cañaró. El problema surge una vez que el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador en su momento entregaron títulos a las comunas Cumbe, Moyequillín y Cañaro, pese a que no tenían tierras. Esto generó un conflicto a nivel interno con la comuna Paquixapa, que tiene escrituras desde 1941. Así lo explicó Juan Antonio López. Mediante sentencia reconoce la propiedad comunal de la comuna, de esta escritura, de la comuna Paquixapa. Los legisladores José Chalá y Juan Cristóbal Lloret señalaron que es injusto que Paquixapa, que tiene escrituras, se vea afectada por esta institución, que emitió títulos a otras comunas sin tener tierra. Desde esta perspectiva, yo creo que la violencia comienza a ser generado en el irrespeto de un título y posesionario. ¿Cómo es posible que el Ministerio de Agricultura y Ganadería, sobre un área que está dada bajo escritura pública en el año de 1863, se otorguen derechos sobre esos territorios? Mientras que Ángel Gende se refirió a la importancia de reconocer los territorios ancestrales del Ecuador para que las comunidades cuenten con un espacio propio. Estas tierras comunales tienen que ser, obviamente, reconocidas y legalizadas como tal, como territorios ancestrales. Ramiro Montalvo, subsecretario del Ambiente, explicó que el problema de tenencia de tierras es un acto administrativo y que le compete resolver al Ministerio de Agricultura y Ganadería, por tanto el Ambiente no tendría competencia. Por ello, la Mesa de Derechos Colectivos solicitará la presencia del titular de esta cartera de Estado para que explique sobre la situación y presente una alternativa para solucionar este problema. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. El proyecto de ley de la Defensoría Pública concitó la discusión y análisis al interior de la Comisión de Justicia de la Asamblea. En esta ocasión, catedráticos de la Universidad SEC Internacional del Ecuador y del Instituto de Altos Estudios Nacionales presentaron sus observaciones. Esta propuesta en tratamiento es de iniciativa del defensor público Ángel Torres Machuca. Daniela Bolaños, de la Universidad Internacional SEC, habló de varios aspectos como, por ejemplo, para la construcción de la ley se debe tomar en cuenta principios constitucionales. Dijo que la norma debe surgir desde una visión estrictamente técnica que garantice el debido proceso. Además, habló de la eliminación de la subjetividad. La docente explicó los motivos. Que se refiere a los deberes del personal de la Defensoría Pública, sugiero eliminar el numeral 6. El numeral 6 se refiere específicamente a dirigirse con cortesía y respeto a usuarios y compañeros. Nuevamente creo que en este punto caemos en una redacción que puede causar subjetividad. Ustedes son más conscientes de que la atención al público en una institución pública es complicada. Desde el Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, la docente Caterine Ricaurte habló de armonizar la norma con el ordenamiento jurídico tecnológico que consolida el servicio de defensa gratuito. La ley tiene que ser fluida, fácilmente entendida por el destinatario.
El segundo nivel de racionalidad sería una racionalidad de tipo jurídico formal. ¿Por qué? Porque la ley se va a insertar dentro del sistema jurídico, va a formar parte del ordenamiento jurídico. Entonces tiene que ser armónica con el ordenamiento jurídico. En el tema social, intervino Norma Peña Herrera de la Universidad Internacional del Ecuador. La docente solicitó claridad con respecto a los servicios de asesoría y patrocinio. Que le da a la Defensoría Pública el tema de atender en todas las materias y a todas las personas, y con preferencia a las que gozan de atención prioritaria. Entonces, en ese sentido, efectivamente, el proyecto de ley orgánica de la Defensoría Pública debería tener en cuenta que no debería haber ninguna exclusión. El proyecto de ley de la Defensoría Pública está contenido en 2 libros. El primero contiene las generalidades, el objeto, el ámbito de aplicación de los servicios de la institución, así como los parámetros y las directrices para la asistencia legal gratuita. El segundo corresponde a la naturaleza, a la organización, el funcionamiento del régimen de personal de la Defensoría Pública, a los órganos de apoyo y de servicio, estructuras misionales complementarias y la escuela defensorial. Mariela Logroño, TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Avanzamos con la información, amigos. Gracias por acompañarnos. Les contamos que el 26 de febrero inicia el primer receso legislativo de este año. Así lo resolvió el Consejo de Administración Legislativa CAL. Esta semana, esta instancia además conoció el informe sobre las acciones que la Asamblea Nacional ha desarrollado dentro de la política de Parlamento Abierto a través de Parlaméricas. Entre las funciones y atribuciones del Consejo de Administración Legislativa está resolver sobre las fechas en las que se fijen los periodos de receso del Pleno. Es así que este martes resolvieron que el inicio del primer receso será este 26 de febrero, con una duración de 15 días. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, explicó los trámites que el Parlamento agilizará previo a esta fecha. En leyes como la ley de pesca, como la ley del no uso de plásticos, como la ley que permitirá también buscar mejorar la alimentación escolar. Hay una ley de minería propuesta, es decir, aprobar algunos proyectos de ley, y ya los que tengan un procesamiento mucho más amplio lo haremos luego del receso legislativo. Otro de los temas tratados por el CAL fue el informe sobre las acciones que la Asamblea Nacional ha desarrollado dentro de la política de Parlamento Abierto a través de Parlaméricas. La presidenta de este grupo, Elizabeth Cabezas, expuso el trabajo durante 2019. Implementó una APP que es para difundir todas las iniciativas de la Asamblea Nacional. Adicionalmente, tenemos varias reuniones que se han hecho con la comunidad, tenemos iniciativas que se vienen desarrollando a través de las distintas comisiones. ¿Y los retos para este 2020? Una de estas es implementar también el voto electrónico en las comisiones para justamente conocer cuál es el comportamiento de los asambleístas y adicionalmente trabajar muchísimo con los jóvenes para que los jóvenes usen estas herramientas que se han ido generando y que son... Estas iniciativas van en concordancia con la propuesta del presidente Litardo en cuanto al implemento de políticas sobre transparencia en la Asamblea Nacional. Hemos también aplicado a través de una app, una aplicación, una herramienta de acceso de votaciones, de información de la Asamblea de manera en tiempo real. A esto también hay que sumarle el proceso que se aprobó también en el Pleno para crear una estructura de seguimiento de la ley. Son varias aristas que tiene este Parlamento Abierto. El CAL también aprobó 8 propuestas de reformas al proyecto de ley orgánica reformatoria al Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD, que serán incorporadas al informe para segundo debate. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. El Grupo Parlamentario para la Prevención y Tratamiento del Fenómeno de las Drogas presentó su informe de labores correspondiente al 2019. La realización de talleres junto con los gobiernos autónomos, el trabajo con jóvenes y los aportes al proyecto de ley para erradicar el microtráfico han sido algunas de sus acciones. Les tenemos un resumen. La coordinadora del Grupo Parlamentario de Prevención del Consumo de Drogas, María Mercedes Cuesta, resaltó el trabajo realizado en los centros de adicciones, la consultoría con expertos internacionales en la materia y la revisión de legislación internacional para la prevención del consumo de drogas.
El lanzamiento del Observatorio Nacional de Drogas el 18 de marzo de 2019. También la presentación de observaciones al proyecto de reforma al COTAC el 3 de abril de 2019 y una reunión de seguimiento con la CENESID sobre la prevención del consumo en universidades. En materia legislativa destacó las observaciones presentadas a las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y el proyecto de ley que busca erradicar el microtráfico. Tuvimos un primer encuentro de la Red Internacional de Legisladoras para Política de Drogas. Aquí tuvimos legisladoras de México, de Chile, Costa Rica, Colombia y Ecuador. Los integrantes del grupo parlamentario resaltaron la labor cumplida en el 2019 y manifestaron que uno de los retos para este 2020, al ser un año preelectoral, será el trabajo con los candidatos a los comicios del 2021, para que el tema del fenómeno de las drogas y las adicciones sea tratado de manera correcta en sus campañas políticas. Y reaccionar muy seriamente cuando dentro de las agendas de los precandidatos, tanto a la presidencia como a elecciones de asambleístas, nos pongan estas agendas demagogas, ¿no? Que, insisto, juegan con el dolor y de la forma más perversa de una madre, un padre, de un familiar que tiene una persona adicta. Debemos hacer acciones que pueden incidir a nivel de los candidatos posibles o futuras autoridades seccionales, de tal manera que ellos puedan recoger como parte de su agenda, de su plan de gobierno. Además, el grupo parlamentario se concentrará en la participación en el eje de prevención de adicciones de iniciativa de la Vicepresidencia de la República, así como en la investigación sobre estadísticas de justicia criminal en materia de drogas. Jennifer Carrera, TVL Noticias. Y de esta manera, amigos, llegamos a la parte final de esta emisión de noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.